Después de un largo y agotador día en la oficina corporativa de Nueva York, manejé hasta nuestra casa adosada de 2 pisos en la 12ª Avenida mientras el anochecer comenzaba a caer. Las calles familiares, apenas iluminadas por farolas dispersas, normalmente me traían una sensación de alivio. Pero esta noche algo estaba mal. Al estacionar y salir de mi auto, inmediatamente noté a mi esposa Emily sentada en los escalones de la entrada. No había gracia en su postura, estaba encorvada, con el cabello atado apresuradamente en un moño desordenado y un inconfundible olor a alcohol que se aferraba a ella. No era para nada típico de ella. Emily, la llamé, mi tono era neutral pero bordado de preocupación. Apenas levantó la vista, murmurando un saludo ininteligible, su estado desaliñado me dijo todo lo que necesitaba saber. Claramente estaba ebria. Esta no era la mujer cuidadosa y compuesta que conocía. Definitivamente algo andaba mal. Antes de que pudiera hacer más preguntas, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. 555 a 2938. Vacilé solo un momento antes de contestar. En el segundo en que levanté el teléfono, la conexión se cortó abruptamente y mi pantalla mostró un mensaje repentino, pidiendo una contraseña. Era como si la llamada hubiera sido diseñada para desaparecer en el aire, sin dejar rastro. Rápidamente guardé el número e hice una captura de pantalla del mensaje de la contraseña. Mi instinto ya me alertaba de que esto no era una coincidencia al azar. Dentro de la casa, la atmósfera era pesada. Guié a Emily a la sala sin decir palabra, cada paso que di fue metódico y calculado. Una vez adentro, comencé a registrar sistemáticamente sus pertenencias personales, un hábito nacido no solo de la desconfianza, sino de la necesidad de entender lo que realmente estaba sucediendo. Empecé con su bolso de diseñador, dejado casualmente sobre un sillón en el recibidor. Lo abrí con cuidado e inspeccioné cada objeto como si cada uno pudiera proporcionar una pista. Fue entonces cuando lo noté, la mancha de Jägermeister derramado a lo largo de el forro interior del bolso. El residuo pegajoso reflejaba la luz y el fuerte olor persistente del alcohol confirmaba que no se trataba de un incidente aislado. Me detuve, pasando mis dedos sobre la tela húmeda. Esto no era el comportamiento de alguien que simplemente había tenido una mala noche de fiesta. El derrame era demasiado descuidado, demasiado apresurado. Casi como si fuera un desorden deliberado más que un lapsus momentáneo. La precisión habitual de Emily había sido sustituida por el desorden, y cada detalle ahora estaba cargado de sospecha. Mi mente volvió a la extraña llamada, el número desconocido, la desconexión abrupta, la solicitud de contraseña. Todo señalaba un intento calculado de distracción. Consideré el comportamiento de mi iPhone 13. Sabiendo muy bien que, en circunstancias normales, el dispositivo no actuaría de esa manera sin una razón sólida. Intenté hacer una auditoría con mi aplicación especializada, pero no encontré detalles de metadatos que pudiera extraer. Era como si alguien hubiera borrado todos los rastros digitales. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, con la captura de pantalla y el número guardado abiertos en mi teléfono. Con una calma medida, comencé a unir los inquietantes sucesos de la noche. Las evidencias se acumulaban. Emily, desorientada en la puerta, una llamada telefónica que se cortó en el momento en que contesté, y una botella derramada de Jägermeister escondida en sus pertenencias. Cada detalle reforzaba una creciente sospecha, algo se estaba ocultando, y no se trataba simplemente de una noche de copas que salió mal. Emily, ¿qué pasó esta noche? Pregunté por fin, mi voz firme pero teñida de una fría determinación. Ella se movió incómoda en el sofá, evitando el contacto visual. En lugar de una respuesta clara, murmuró algo vago sobre reunirse con una amiga, pero sus palabras eran tan desordenadas e inconvincente como su aspecto.
Tomé nota de cada vacilación, de cada destello de incomodidad en sus ojos. Mientras ella no ofrecía ninguna explicación clara, mi mente ya trabajaba con los hechos, la llamada telefónica. De 555 a 2938 no fue al azar, la solicitud de contraseña, la desconexión instantánea. Todo era una señal de que alguien había planeado esta interferencia. Y luego estaba él. Alcohol derramado, una clara señal de un acto apresurado. ¿Había estado con prisa por dejar evidencia o simplemente había sido descuidada? De cualquier manera, la desviación de su comportamiento normal era innegable. Me recosté, asimilando cada detalle. Cuanto más analizaba la situación, más claro se volvía que no estaba tratando simplemente con un exceso de copas. Las acciones de Emily aquella noche eran metódicas en su caos, un despliegue cuidadosamente orquestado para encubrir la verdad. Mi mente analítica empezó a trazar los siguientes pasos, necesitaba verificar los detalles de la llamada con mayor profundidad, rastrear las huellas digitales que pudieran conducir a una explicación y mantener una estricta vigilancia sobre cualquier otra anomalía en su comportamiento. Incluso mientras procesaba estos pensamientos, mantuve el rostro impasible. No había lugar para la ira o el pánico evidentes, aún. Simplemente registré las evidencias, la captura de pantalla del mensaje solicitando la contraseña, el número guardado y la ubicación del derrame en su bolso. Cada pieza formaba parte de un rompecabezas mayor que pensaba resolver. La sala quedó en un silencio pesado. El tipo de silencio que sigue a verdades no pronunciadas. Emily permaneció callada, sus intentos anteriores por eludir mis preguntas solo aumentaban la sospecha. Mis ojos se dirigieron de ella a la pantalla de mi teléfono y luego a las pertenencias personales dispersas. Las evidencias, aunque circunstanciales, empezaban a formar una imagen de un engaño deliberado, un engaño que podría ser la primera grieta en la fachada de nuestras vidas cotidianas. Al cerrar mi bolso y asegurar la puerta tras nosotros, supe que esto era solo el principio. Los sucesos de esta noche eran más que un simple desliz motivado por el alcohol, eran una señal de que algo andaba muy mal. Con una fría determinación, me preparé para indagar más a fondo, decidido a descubrir cada detalle oculto. Mis siguientes pasos serían cuidadosos, calculados e inquebrantables, pues ya había comenzado a darme cuenta de que la verdad no era algo que pudiera ser pasado por alto con meras excusas. Después de los inquietantes eventos de la noche anterior, sabía que debía investigar más a fondo. Empecé contactando a las amigas más cercanas de Emily, Jessica, Amanda y Nicole, cuyas voces calmadas y mesuradas podrían arrojar luz sobre su reciente comportamiento. Mis llamadas telefónicas no se hicieron con prisa. Marqué cada número con un propósito claro, decidido a reunir hechos sin permitir que las emociones enturbiaran mi juicio. Comencé con Jessica. Cuando la llamada se conectó, su voz era firme y no mostraba ni un atisbo de pánico. Hola, habla Jessica, dijo. Fui directo al grano. Jessica, necesito que me cuentes exactamente qué ha estado pasando con Emily. He escuchado algunas cosas y necesito la verdad. Hubo una breve pausa antes de que ella hablara de nuevo, con un tono tan controlado como si leyera un informe. Ha habido mucho pasando. ¿Conoces a Ashley, cierto? Ha pasado por un divorcio complicado recientemente. Emily ha estado ahí para ella, ofreciéndole apoyo, viéndose con ella y ayudándola a superarlo. Su voz no denotaba nada, ninguna vacilación ni señales de nerviosismo. Continuó detallando el incidente con precisión, fechas, lugares e incluso la hora exacta en que Emily y Ashley se habían reunido para tomar un café en un café del centro. Cada detalle se presentó con la claridad de alguien que narra hechos, no con los recuerdos confusos de alguien que hubiera estado bebiendo. Luego llamé a Amanda. Su saludo fue igual de sereno e imperturbable. Amanda.
Necesito tu versión de lo que ha estado pasando. He escuchado que Emily está afectada por la situación de Ashley, dije. Amanda respondió en un tono mesurado, sí, el divorcio de Ashley ha sido duro para ella. Emily ha sido un pilar para ella, se ha tomado tiempo de su agenda para ayudar a Ashley a resolver sus problemas. Se reunieron en un grupo de apoyo la semana pasada e incluso Emily la llevó al despacho del abogado. El lenguaje preciso de Amanda y su recuerdo detallado me impresionaron, no había discurso arrastrado ni palabras fuera de lugar que indicaran embriaguez, sino que cada hecho se verificó y se entregó como si presentara un caso. Finalmente, contacté a Nicole. Su voz era calmada, seria. Y confirmó la narrativa, he visto a Emily y Ashley juntas varias veces ahora, afirmó Nicole, normalmente en el centro comunitario donde se reúnen para hablar del proceso de divorcio y de cómo sobrellevar las consecuencias. Añadió detalles precisos. Horarios de reunión, el lugar exacto e incluso mencionó que Emily había tomado notas detalladas sobre la situación de Ashley, casi como si estuviera llevando un registro de los detalles para referencia futura. Tras esas conversaciones, revisé las grabaciones de las llamadas. Escuché cada palabra, analizando su tono y la coherencia de su información. Cada amiga presentó su relato con una firmeza inquebrantable. Sus voces claras, su dicción precisa, lejos del discurso errático o arrastrado que podría esperarse de alguien que hubiera bebido. Todas mencionaron la situación de Ashley con la precisión de un informe oficial, con horarios exactos, fechas e incluso descripciones de los lugares donde tuvieron lugar esos encuentros. La consistencia en sus relatos dejó algo claro, la explicación de Emily sobre su estado, que se debía a brindar apoyo a Ashley, no era un divagar desordenado de una noche de borrachera, sino una narrativa con detalles específicos, una historia que no coincidía con el estado desorganizado y descuidado en el que la encontré en nuestros escalones. Sus recuentos fácticos y compuestos solo profundizaron mis sospechas. Si Emily realmente había estado involucrada en brindar apoyo a una amiga afligida, ¿por qué entonces su comportamiento parecía tan calculadamente caótico? La disparidad entre los relatos detallados y medidos de sus amigas y el desorden descuidado que presencié era imposible de ignorar. Empecé a compilar cada pieza de información de esas conversaciones en mi cuaderno. Enumeré los horarios exactos que mencionaron, los lugares específicos y cada detalle que pudiera cruzarse con la versión de Emily. La precisión de los detalles dejaba claro que no eran comentarios espontáneos o improvisados, sino recuerdos de interacciones programadas y deliberadas. La mención de Ashley, repetida en cada conversación, se sentía cada vez más como una coartada conveniente que como la genuina expresión de la preocupación de una amiga. A medida que analizaba más las grabaciones, noté que ninguna de las amigas insinuaba en ningún momento salidas nocturnas o el tipo de comportamiento que pudiera justificar la evidencia que encontré en casa, como el alcohol derramado en el bolso de Emily. Sus narraciones pintaban un cuadro de interacciones de apoyo y mesuradas, totalmente opuestas a la escena caótica que me recibió en la puerta. Sus voces sobrias y serenas subrayaban la confiabilidad de sus relatos. No había ambigüedad ni inseguridad, cada palabra era tan nítida como si la leyeran de un guión. La realización empezó a afianzarse. Las excusas de Emily no eran el resultado de un incidente puntual de embriaguez o de una sobrecarga emocional. Más bien, parecían ser parte de una tapadera cuidadosamente construida. Ella presentaba una narrativa que dependía del peso emocional del doloroso divorcio de una amiga para justificar su propio comportamiento errático. Sin embargo, el fuerte contraste entre su estado desaliñado y las versiones compuestas de sus amigas dejó claro que algo se estaba ocultando deliberadamente. Con cada detalle registrado y cada conversación analizada, la escala del engaño se volvió innegable. Emily no estaba simplemente pasando por una mala noche, estaba organizando una doble vida,
que involucraba una red de reuniones cuidadosamente gestionadas y excusas. Las fechas de llamadas precisas, el tono inquebrantable de sus amigas y la repetida mención de la situación de Ashley. Todo señalaba un intento sistemático de enmascarar la verdad. En ese momento, me di cuenta de que, si no actuaba con decisión, ese engaño podría escalar hasta convertirse en una catástrofe total, una que mancillaría no solo nuestra relación, sino también mi propia reputación. Mi mente se enfocó en planificar mis siguientes pasos, verificar la autenticidad de la misteriosa llamada de la noche anterior y establecer una vigilancia discreta de los movimientos de Emily. Las pruebas que había reunido eran suficientes para justificar una acción inmediata. Cuando terminé de revisar todas las grabaciones, los hechos eran inconfundibles. Las voces sobrias y consistentes de Jessica, Amanda y Nicole habían proporcionado una narrativa alternativa que chocaba de lleno con la imagen caótica de Emily que presencié. Estaba claro que su explicación no era más que una historia bien ensayada. A la mañana siguiente, cuando una débil luz gris se filtraba por las cortinas, desperté en medio de una atmósfera cargada de tensión. Los sucesos de la noche anterior seguían rondando en mi mente y supe que debía enfrentarlos. De inmediato, encontré a Emily en la sala, su expresión tensa y distante, y sus movimientos pesados. Era evidente que no había dormido bien, y su voz, cuando por fin habló, era baja y esquiva. Buenos días, dije, manteniendo mi tono sereno a pesar de que cada músculo se tensaba. Por la necesidad de respuestas. Necesitamos hablar de anoche. Ella vaciló, sus ojos esquivando la realidad. Yo no recuerdo mucho, murmuró, moviéndose incómodamente en el sofá. Sus respuestas eran vagas e inconsistentes, un marcado contraste con las descripciones detalladas que había escuchado de sus amigas la noche anterior. Cada vez que presionaba por detalles sobre con quién se había reunido o dónde había estado, las respuestas se volvían más confusas, llenas de medias verdades y silencios tartamudeantes. Emily, esto no es solo una mala noche de copas, dije, mi voz controlada pero cargada de urgencia. Tu comportamiento no fue normal, necesitas explicar exactamente qué sucedió. Sus ojos se desviaron hacia la ventana y pude ver la ansiedad construyéndose detrás de su aparente calma. Fue nada, solo unas copas y una noche un poco difícil, respondió, las palabras sonando ensayadas, como si hubiera practicado esa excusa innumerables veces. No había pasión, no había remordimiento genuino. Solo un intento calculado de desviar preguntas adicionales. Mientras hablaba, no podía evitar recordar el peculiar incidente de mi teléfono en mi cabeza, la llamada desconocida de 555 a 2938 había sido extraña en todos los detalles. En el momento en que contesté, la conexión se cortó abruptamente y, luego, apareció la solicitud de contraseña en la pantalla. Como si la llamada hubiera sido diseñada deliberadamente para desaparecer sin dejar rastro. Sabía que tenía que profundizar más en esa anomalía. Tras el incómodo silencio que siguió a su escueta explicación, me disculpé con un breve asentimiento. Necesito revisar algo en mi teléfono, anuncié, retirándome al estudio. Sentado en mi escritorio, abrí el registro de llamadas y me quedé mirando el número 555 a 2938, grabado en blanco y negro digital. El mensaje de contraseña seguía presente en mi memoria, un recordatorio marcado de las intrigas ocultas de la noche. Inicié en un lookup, escribiendo el misterioso número con sumo cuidado. En cuestión de minutos, obtuve datos que no esperaba. El número no estaba vinculado a ninguna línea estándar de consumidor o de negocios. En su lugar, estaba registrado a nombre de alguien que captó mi atención, Bradley. Más detalles indicaban que Bradley residía en el centro de Manhattan. Me recosté en mi silla, dejando que esa implicación se asentara lentamente en mi mente.
Esta no era una llamada aleatoria, era un hilo que me conducía a un tapiz mucho más complejo. Decidido a verificar la información, accedí luego a Truecaller, introduciendo el mismo número. La aplicación confirmaba la identidad de Bradley y fue más allá, señalando varias instancias en las que el número había sido detectado cerca de un lugar conocido como The Velvet Room. Este era un club nocturno de élite, famoso por su clientela VIP y su característica discreción con los invitados de alto perfil. Mi corazón se aceleró al unir los puntos. Emily, una mujer que siempre había mantenido un cierto estándar y nunca había mostrado interés en lugares así, estaba ahora, según todos los indicios, vinculada a un club que existía en los márgenes de mi comprensión de su vida. Volviendo al estudio, revisé detenidamente cada detalle, la desconexión abrupta de la llamada, la inmediata solicitud de contraseña, el misterio sin resolver del número desconocido. Todo apuntaba a algo meticulosamente planeado. No había forma de que fuera una simple falla o un número marcado por error. Alguien había diseñado este encuentro para dejarme con más preguntas que respuestas. Con las evidencias en la pantalla, me recosté y sopesé mis opciones. La luz matutina ya no se sentía suave, sino dura e implacable, como la verdad que estaba comenzando a enfrentar. Podía casi oír el suave murmullo de la ciudad afuera, indiferente a la tormenta personal que se desarrollaba entre estas paredes. La realidad era cruda. El comportamiento de Emily no era el resultado de una noche espontánea de indulgencia. Había un elemento calculado. Un patrón que apuntaba a una doble vida que solo comenzaba a vislumbrar. Respiré hondo y empecé a elaborar un plan mental de los siguientes pasos. Primero, necesitaba documentar cada detalle, los registros de llamadas, las capturas de pantalla de la solicitud de contraseña y los datos obtenidos tanto de NumLookup como de Truecaller. Transferí los archivos a una carpeta segura en mi laptop, asegurándome de que nada se perdiera o fuera manipulado. También tomé notas de los horarios y fechas, comparándolos con la línea de tiempo de los sucesos de la noche anterior. Cada parte de información era una pista potencial en el rompecabezas mayor de las actividades ocultas de Emily. Mi mente daba vueltas al pensar en lo que significaría esto para nosotros, para nuestra relación. Me di cuenta de que la explicación de Emily, la historia sobre apoyar a una amiga durante un divorcio complicado, era en realidad una coartada conveniente para algo mucho más premeditado. La precisión con la que se cortó la llamada y la posterior solicitud de contraseña apuntaban a una manipulación digital o a un truco sofisticado para ocultar comunicaciones. Era una señal de alerta roja que exigía una investigación más exhaustiva. Cerré mi laptop con una sensación de sombría determinación y regresé a la sala. Emily seguía sentada en el sofá, sus ojos vidriosos, como si estuviera absorta en sus pensamientos. No le ofrecí un saludo, en su lugar, volví a dirigirle la palabra. Mi tono era ahora más frío. Más deliberado. Emily, sé que intentas ocultar algo. Esto no se trata solo de unas copas o de una mala noche. He rastreado esa llamada y está vinculada a un club nocturno en el centro de Manhattan, un lugar del que nunca me hablaste. Sus gestos fueron instantáneos, pero medidos. Abrió la boca como si fuera a protestar, pero la cerró al instante, con el rostro inerte. Hubo un momento fugaz en el que creí ver pánico en sus ojos, rápidamente ocultado tras un velo de indiferencia. No sé de qué estás hablando, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Pero las pruebas en mi poder eran irrefutables y su silencio decía más que cualquiera de sus palabras. En los días que siguieron, me convertí en un observador encubierto, rastreando meticulosamente cada movimiento que pudiera arrojar luz sobre la vida secreta de Emily. Mi rutina había cambiado, cada salida de la casa era ahora un evento que requería total atención y documentación precisa. Cada vez que Emily salía de la casa, registraba los detalles sin excepción,
Anotaba la hora exacta en que partía, la ruta específica que tomaba e incluso el lugar donde estacionaba su coche. Un detalle constante emergió: su vehículo. Se estacionaba a menudo cerca de un lujoso centro comercial en la calle 42 Oeste. El entorno de alta gama y el estacionamiento bien cuidado daban la impresión de una elección deliberada más que de un hecho al azar. Usando mi teléfono móvil con rastreador GPS, registraba cada salida y tomaba notas cuidadosas en mi libreta, marcando la hora, la dirección de la calle y la ruta que su coche seguía. Al caer la tarde, me posicionaba a cierta distancia, con un par de binoculares. Observaba cómo Emily salía de la casa con un atuendo deportivo sencillo. No pasaba mucho tiempo antes de que regresara a su coche y la viera cambiarse rápidamente a un vestido más sofisticado y elegante, un cambio que parecía rutina ahora. Registraba cada detalle. El color de su coche, la matrícula e incluso comportamientos sutiles, como la forma en que se giraba para mirar por encima del hombro o los pequeños gestos que hacía al ajustarse la ropa antes de arrancar. No era solo el acto de salir de casa lo que resultaba revelador, su ruta era tan importante como su aspecto. Una y otra vez, observé que su trayecto la llevaba directamente a lugares de alto nivel. Un sitio en particular llamó mi atención: el club del centro conocido como The Apex Lounge. Este club era famoso por su interior lujoso, un alto nivel de seguridad y una exclusiva zona VIP. Cada vez que rastreaba su llegada, anotaba que su destino no era un bar casual o un lugar de reunión local, sino siempre un local donde el entorno era claramente de alta categoría y donde la atmósfera estaba cuidadosamente controlada. En The Apex Lounge, noté un patrón predecible. Emily llegaba casi a la misma hora, varias noches. Registré estas marcas de tiempo con cuidado. La entrada del club estaba custodiada por seguridad y observé que en cuanto ella se acercaba, los guardias la dirigían a un área específica, un pasillo separado que conducía a la sección VIP. Tomé nota de las señales sutiles, una leve inclinación de cabeza por parte de un portero, la manera en que un empleado le hacía un gesto para que pasara, e incluso el tipo de auto con el que llegaba. Cada uno de estos detalles quedaba anotado en mi libreta y, siempre que podía, los capturaba con la cámara de mi teléfono. Incluso utilicé un objetivo telescópico para obtener tomas claras de su llegada, asegurándome de grabar imágenes de la entrada, la zona de espera y el grupo de personas que parecían ser visitantes habituales. Estas personas, vestidas con trajes costosos y irradiando confianza, claramente no eran desconocidas para ella. Su presencia repetida en la zona VIP confirmaba que las visitas de Emily no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón recurrente. Cada aparición era metódica, desde el momento en que llegaba hasta que la conducían al pasillo privado. La coherencia de su comportamiento era demasiado precisa para ser casual. Todas y cada una de las visitas a The Apex Lounge estaban planeadas con un horario fijo y una ruta familiar que el personal de seguridad reconocía. Mientras reunía estas observaciones, mantenía un registro estricto de los detalles, capturas de pantalla de marcas de tiempo de mis registros de GPS, fotografías de su coche estacionado en el centro comercial y tomas desde la distancia en la entrada del club. Cada pieza de evidencia se guardaba de manera sistemática, consciente de que esos detalles serían esenciales más tarde, si necesitaba demostrar que sus excursiones nocturnas no eran casuales, sino parte de una doble vida premeditada. Analizando mis notas, vi que el comportamiento de Emily había cambiado drásticamente. Su antigua rutina, marcada por patrones regulares y predecibles, había dado paso a una serie de maniobras cuidadosamente orquestadas. Cada salida registrada, cada ruta seguida con precisión y cada visita a un local de lujo dibujaban la imagen de alguien que llevaba una doble vida. Lo que antes se limitaba a simples salidas sociales ocasionales se había convertido en una red de reuniones secretas y movimientos planificados.
Las evidencias se acumulaban, sus visitas recurrentes a The Apex Lounge no eran un mero capricho, sino un componente clave de una existencia oculta. La consistencia de sus horarios de llegada, la ruta invariable a través de la entrada vigilada e incluso el tipo específico de vehículo que usaba. Todo apuntaba a un patrón premeditado. Estaba claro que estos eventos no eran errores o decisiones impulsivas, sino acciones calculadas, ejecutadas con precisión para mantener sus actividades reales en secreto. Mi enfoque era estrictamente profesional. Reunía la evidencia de manera metódica y evitaba interpretaciones emocionales. Cada observación era otro hecho en un creciente expediente. Ante la evidencia innegable de sus visitas cuidadosamente planeadas, entendí que serían necesarios pasos más decisivos. Las pruebas ya en mi poder eran cruciales, pero sabía que se requeriría evidencia aún más contundente para exponer el alcance completo de su engaño. Mi mente analítica había trazado un plan para la siguiente fase, uno que garantizaría que cada detalle quedara registrado y que nada quedara a la suerte. En ese momento, se hizo evidente que esta vigilancia encubierta no se trataba solo de confirmar sospechas, sino de salvaguardar mi propia dignidad y reputación. Los datos que reunía eran la base para el inevitable enfrentamiento. Cada salida registrada, cada llegada cuidadosamente cronometrada y cada detalle de su interacción en el club aportaban al conjunto de una traición y agendas ocultas. Pasé días planificando meticulosamente mi entrada a The Apex Lounge, sabiendo que los testimonios verbales por sí solos no desenmascararían la vida oculta de Amelie. Revisé cada detalle sobre el club, su disposición, la entrada lateral menos llamativa, los pasillos que conducían a la zona de API exclusiva, y tomé nota de las rutinas de seguridad y de la ubicación de las cámaras. Incluso mapeé las rotaciones de los guardias para identificar una ventana de oportunidad. Mis preparativos incluyeron también conseguir un traje a la medida y gafas de sol oscuras para fundirme sin problemas con el grupo de élite del club. Oculta en la solapa de mi chaqueta estaba una cámara compacta de alta definición, un accesorio discreto diseñado para capturar todo, sin llamar la atención. También preparé un segundo juego de ropa, guardado en una bolsa de lona, cerca de una salida secundaria, asegurándome de poder cambiar mi apariencia si fuera necesario. Cada paso de este plan se ejecutó con una concentración absoluta. El fracaso no era una opción. La noche señalada llegué al club antes del cierre. El edificio estaba bañado en una iluminación opulenta, atrayendo a un flujo constante de clientes adinerados. Estacioné discretamente en un callejón en penumbra para evitar las cámaras principales de la entrada. Moviéndome en silencio, me dirigí a la puerta lateral menos obvia. Recordé mis notas detalladas, esta puerta estaba apenas vigilada, sobre todo durante el cambio de turno que había observado anteriormente. Esperé, oculto en la oscuridad, hasta que la atención del guardia se desvió de su puesto. Con una respiración medida y la precisión de alguien que había ensayado este momento incontables veces en su mente, me escurrí por la puerta sin activar ninguna alarma. Dentro, el club exudaba un aire de exclusividad. La tenue iluminación y el suave murmullo de conversaciones lejanas creaban un ambiente propicio para los secretos. Navegué por los pasillos estrechos siguiendo la ruta que había memorizado. Cada paso era deliberado, mis sentidos estaban alertas a cualquier movimiento o sonido que pudiera poner en riesgo la misión. Al llegar a la entrada de la zona VIP, me detuve brevemente para asegurarme de que la zona estuviera momentáneamente sin vigilancia. Ajusté mi chaqueta para que la cámara oculta se apoyara perfectamente contra mi pecho, lista para grabar todo. Luego, me fundí en las sombras de un rincón silencioso. Mi presencia encubierta por la iluminación ambiental. No tardó en aparecer Amelie. Entró en la zona VIP con un vestido de noche impresionante que contrastaba marcadamente con la atmósfera pulida del club.
Mientras se dirigía a una sección apartada de la habitación, un hombre elegantemente vestido, con un traje caro y gafas oscuras, la saludó con un ligero asentimiento. Su interacción fue rápida, marcada por gestos discretos, un leve toque en el brazo, una mirada prolongada que decía mucho. Observé en silencio, mi cámara grabando de manera continua. Cada detalle quedó registrado. La manera confiada en que ella lo saludó, como sus ojos no se apartaban de ella y la innegable intimidad de su lenguaje corporal. La nitidez de las imágenes era esencial, no podía permitirme ningún cuadro borroso o matiz perdido. Permanecí completamente inmóvil, mi corazón latiendo con firmeza mientras la escena se desarrollaba. La música ambiental y el suave murmullo de voces alrededor no me distraían en lo más mínimo. Mi enfoque era absoluto, y el lente de la cámara capturaba cada sutil movimiento y cada palabra intercambiada en susurros, garantizando que nada quedara sin documentar. Las señales innegables de intimidad y complicidad, el breve contacto, las sonrisas secretas, quedaron ya grabadas como evidencia digital. Yo estaba presenciando algo que iba más allá de un encuentro casual. Estaba registrando las acciones deliberadas que confirmaban mis peores sospechas. Una vez que estuve seguro de haber capturado cada momento incriminatorio, inicié mi estrategia de salida. Sin llamar la atención, desactivé la cámara y salí silenciosamente de mi escondite, retrocediendo sobre mis pasos por el mismo pasillo, manteniéndome en las sombras profundas. Al llegar a la prevista salida lateral, recuperé la bolsa de lona que contenía mi cambio de ropa. Con un movimiento rápido y calculado, me quité el traje que había usado para la operación y me puse un atuendo discreto que me permitiría volver a mezclarme con la multitud sin generar sospechas. Cada movimiento era preciso, diseñado para asegurar que no dejara rastro alguno de mi presencia. Ya afuera, el aire fresco de la noche me envolvió al fundirme con el constante ir y venir de peatones nocturnos. Manteniendo la cabeza baja y el paso firme, me deslicé en la atmósfera anónima de la ciudad. Al conducir de regreso en mi auto, revisé la grabación en mi teléfono, confirmando que cada detalle se veía con nitidez y sin compromisos. Las imágenes claras de la llegada de Amelie, el intercambio íntimo con el desconocido y cada gesto sutil que daban ahí, un testimonio silencioso e irrefutable de su traición. Toda la operación se había llevado a cabo con una eficacia implacable. Cada elemento, desde la entrada cuidadosamente seleccionada hasta la grabación discreta y la salida sin ser detectado, fue planeado y ejecutado con precisión casi militar. La cámara oculta, el cambio de ropa, el acceso y la salida. Perfectamente sincronizados, todo ello sin lugar a errores. Ahora, con las pruebas que podían desmoronar la fachada del engaño, sentí una fría satisfacción. La verdad estaba capturada. En cada fotograma, un registro definitivo que pronto exigiría un ajuste de cuentas. Esa misma noche, transformé nuestra casa en el escenario de un ajuste de cuentas final. Cada detalle se había preparado minuciosamente. En la sala, sobre una mesa sencilla, descansaban capturas de pantalla impresas de los registros de llamadas, un programa detallado de cada salida nocturna y una carpeta con grabaciones de video del club. Me senté en un sillón de cuero gastado, vestido con un traje a la medida que reflejaba mi talante frío e implacable. La atmósfera era pesada de anticipación y un juicio silencioso, cada objeto en la mesa representando una pieza de evidencia innegable. Esperé en la opresiva quietud, cada minuto se alargaba mientras el reloj avanzaba. La habitación estaba tenuemente iluminada, la escasa luz resaltaba las líneas severas de los documentos y la disposición meticulosa de mis pruebas. Mis ojos permanecían fijos en la puerta, esperando su llegada, mientras mi mente repasaba cada detalle de la traición que había descubierto. Cada llamada, cada reunión secreta, cada momento clandestino había conducido a este enfrentamiento. Finalmente, la puerta principal
Se abrió de golpe. Emily entró en un estado de desorden que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Su cabello estaba descuidado, cayendo en mechones enmarañados que en nada disimulaban el caos de la noche. Pero fue un pequeño y grotesco detalle lo que captó mi atención: un condón usado se enredaba en uno de sus mechones sueltos, como si fuera un macabro trofeo de su infidelidad. Esa sola imagen repulsiva bastó para confirmar todo lo que sospechaba. Su apariencia, tan lejos de la compostura que alguna vez mantuvo, no dejó espacio para explicaciones. Sin decir palabra, me levanté del sillón, mis movimientos deliberados y medidos. Señalé la tableta sobre la mesa y dije: mira esto. Activé la grabación de video y la pantalla cobró vida. Allí, con claridad, aparecían las imágenes incriminatorias, grabaciones de la zona VIP del club. La cámara había captado su entrada a ese reino prohibido, su paso seguro que revelaba la familiaridad con la escena y su encuentro íntimo con un hombre cuya presencia era tan discreta como inconfundible. Cada toque sutil, un breve roce de su mano en su brazo, una mirada compartida cargada de promesas no dichas, quedaba al descubierto ante mis ojos. Mantuve mi expresión imperturbable mientras observaba el desarrollo de la evidencia grabada. Mi rostro permanecía tan frío como la piedra, cada segundo de reproducción reforzaba la verdad que no podía negarse. Los ojos de Emily, sin embargo, delataban un parpadeo de pánico mientras intentaba intervenir con excusas débiles. Permaneció en silencio durante la mayor parte de la grabación, incapaz de articular una justificación para la traición innegable que se desplegaba en la pantalla. Sus intentos inútiles de hablar se ahogaron bajo el peso de la evidencia, cada fotograma testimoniando una noche de engaño deliberado. Cuando la grabación terminó, no le di oportunidad de hablar. En su lugar, presenté los hechos en un tono mesurado y sin atisbos de emoción. Esta evidencia, dije, es la verdad. Muestra cada momento, cada encuentro secreto que te esforzaste tanto por ocultar. Continué sin inflexión en mi voz: he recopilado todos los datos, cada llamada, cada salida, cada reunión, y todo conduce a una sola conclusión: has traicionado mi confianza y nuestros votos. Hubo un momento de tenso silencio. Mientras ella intentaba encontrar palabras, sus ojos desviándose como si buscaran una salida. Podía sentir la desesperación en su postura, pero seguí imperturbable. Le informé que cada pieza de evidencia se compartiría con quienes debían saberlo: los documentos y las grabaciones se entregarían a su familia y se enviarían a la oficina, donde su reputación ya había quedado empañada por sus actos. La lógica fría de mis palabras no dejó espacio para negociación. En un acto final de desafío, Emily intentó justificarse. Escupió en el suelo, como si simbólicamente rechazara mis palabras, y luego, en un gesto desesperado por llamar la atención o quizás buscar redención, mostró otros 3 condones usados. Era como si esperara que, al presentar estos objetos físicos, pudiera argumentar que sus transgresiones eran limitadas o de algún modo aceptables. Pero su acción solo reforzó la evidencia de su traición. Escuché sus intentos tranquilos y medidos de explicación, pero cada palabra chocaba con la fuerza abrumadora de la verdad que había presentado. Con una declaración final y resuelta, anuncié que no podía tolerar más la red de mentiras y engaños. Nuestro matrimonio se acaba, dije con sequedad, cada palabra pronunciada con la precisión fría de alguien que ha estado preparando este momento durante mucho tiempo. No había espacio para la emoción ni para súplicas. Mi tono no admitía discusión y estaba claro que era el fin de cualquier pretensión de reconciliación. Dejé absolutamente claro que la relación tal como la conocíamos estaba irremediablemente rota. Mientras hablaba, cada movimiento y cada gesto eran exactos y calculados. Recogí la evidencia impresa de la mesa, un testimonio físico de la traición que había tenido lugar durante incontables noches secretas. Luego, sin más discusión,
La conduje hasta la puerta y con una última mirada, mezcla de tristeza y resolución, la expulsé de la casa. No hubo un gran dramatismo, solo la cruda realidad de su expulsión. Un acto definitivo que cortó los últimos lazos restantes. El enfrentamiento no fue una escena de melodrama, sino una presentación cuidadosamente orquestada de retribución fría y factual. Cada pieza de evidencia se mostró. No con ira, sino con la determinación inquebrantable de alguien que había sido lastimado más allá de toda reparación. El silencio que siguió a su partida fue denso con la verdad no dicha. Todo se había documentado, cada paso registrado, y no había forma de negar la realidad de su traición. En ese instante, mientras la puerta se cerraba tras ella y el eco de su partida se desvanecía en el silencio de la casa, no sentí alivio ni triunfo, sino la solemne conciencia del costo de la verdad. Una verdad que, al revelarse, no dejaba nada más que los restos de una vida destrozada por el engaño. Cada página impresa, cada archivo digital, cada fotograma de video era un testimonio de la realidad. Desnuda de lo ocurrido y la certeza de mis palabras garantizaba que no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, cuando los primeros indicios de la madrugada se cernían sobre la ciudad, fui sacudido bruscamente de un frágil sosiego por una serie de golpes violentos en la puerta. Al asomarme por la ventana, vi a un grupo de 5 hombres que bajaban de una SUV negra. Vestían chaquetas de cuero y gafas oscuras, con posturas agresivas inconfundibles. No me llevó mucho tiempo deducir quiénes eran. Eran los amantes con los que Amelie se había enredado, y habían venido con un objetivo claro: irrumpir en la casa y salvar sus propios intereses. Sin perder un segundo, evalué la situación con la frialdad que se había vuelto mi compañera constante. Sus golpes agresivos y gritos amenazantes retumbaban por la calle silenciosa, y supe que cualquier retraso les permitiría irrumpir en la casa. Rápidamente me dirigí a la puerta trasera, donde tenía ventaja. Mis ojos ya habían reparado en un gran contenedor metálico de compost, resto de un reciente proyecto de jardinería. No era un objeto que normalmente uno asociaría con un arma, pero en ese momento se convirtió en mi herramienta de represalia. Agarré el contenedor con firmeza y salí, donde los agresores habían comenzado a rodear la entrada. Con un movimiento decidido, lancé la pesada masa de compost directamente contra ellos. El impacto fue inmediato y caótico. El contenido del contenedor, un revoltijo de materia orgánica en descomposición, se esparció por sus rostros y cuerpos, desorientándolos. En la confusión subsiguiente, uno de los hombres avanzó tambaleante, su expresión retorcida por la sorpresa y el dolor. No dudé. Lo sujeté con la misma eficiencia. Implacable. Un golpe rápido y contundente lo derribó, y lo inmovilicé antes de que pudiera recuperarse o alertar a los demás. La fuerza de mi ataque generó ondas de pánico en el grupo. Los hombres restantes intercambiaron gritos agitados mientras intentaban reagruparse. Su avance coordinado se desmoronó al darse cuenta de que su plan se iba al traste al instante. 1 Su determinación se deshizo. El sonido de sus maldiciones desesperadas se mezcló con el rugido del motor de la SUV y pronto huían de regreso a su vehículo en una retirada desorganizada. Permanecía fuera, con la adrenalina aún corriendo por mis venas, mientras el caos se apagaba progresivamente en un silencio incómodo. El hombre sometido, todavía forcejeando bajo mi firme agarre, apenas pudo articular protestas débiles, pero no solté. Me aseguré de que ya no fuera una amenaza y luego fijé mi atención en la calle silenciosa, ahora salpicada de los restos del fallido intento de irrupción. Con la amenaza inmediata neutralizada, regresé al interior de la casa. La conmoción de hacía unos momentos solo confirmaba lo que ya sospechaba: la traición de Amelie había traspasado los límites de nuestro matrimonio, involucrando relaciones peligrosas con hombres que ahora querían recuperarla de forma violenta.
El peso de esta confirmación me aplastaba, pero no había tiempo para titubear. Ya. Me había preparado para este desenlace, y el acto final de cortar todo lazo debía ejecutarse con la misma resolución inquebrantable que había guiado cada paso previo. Me senté en mi escritorio y saqué los papeles del divorcio, que había preparado meticulosamente. Cada página era un testimonio de cada engaño, cada movimiento calculado que me había llevado a este punto decisivo. Mi mano se mantuvo firme mientras comenzaba a firmar los documentos. Cada trazo de la pluma era una afirmación fría de la determinación final que pretendía imponer. No había lugar para la reconciliación ni el remordimiento, la traición había sido demasiado profunda y el daño, irreparable. El sonido distante de sirenas se entremezclaba con el eco menguante de la retirada de los atacantes, y mientras firmaba la última línea del acuerdo de divorcio, sentí una gélida sensación de cierre. Sabía que aquellos documentos no eran meros trámites legales, sino el fin de un capítulo plagado de engaños, manipulaciones y confianza rota. Tomé un momento para observar la casa, ahora silenciosa, mis ojos deteniéndose en los restos desperdigados tras el altercado, el leve olor a composta alterado y el testimonio mudo de los documentos esparcidos ante mí. Cada elemento de este enfrentamiento final había sido un paso necesario para recuperar el control de mi vida. Una vida que había sido manchada por mentiras y traiciones durante demasiado tiempo. Con los papeles de divorcio firmados y los atacantes dispersados, cerré la puerta detrás de mí, cortando simbólicamente los lazos que una vez nos unieron. Salí a la frescura de la mañana, con una sensación mezclada de alivio y determinación inquebrantable. Ya no habría más espera para que la traición me alcanzara. Las evidencias eran innegables y las consecuencias irreversibles. Mientras me alejaba de la casa, cada paso era medido y deliberado, la violencia de esa mañana sirviendo como un rudo recordatorio del daño colateral que engendra la infidelidad. Fue un cierre brutal. Para la historia de engaños, una historia escrita en reuniones secretas, mentiras susurradas y citas clandestinas. Ahora, con el alba asomando en el horizonte, avanzaba con la determinación de reconstruir mi vida, lejos de la telaraña de engaños y peligro que antes amenazaba con destruirlo todo. El breve caos de esa mañana, el violento enfrentamiento con los amantes de Amelie, no fue un espectáculo de venganza personal, sino la fuerza necesaria que me impulsó al siguiente capítulo de mi existencia. No hubo alegría en el acto, solo la necesidad fría de autopreservación y de recuperar mi dignidad. Archivé cada detalle, la huida de los atacantes, la amenaza silenciosa que representaban y el acto irrevocable de firmar mi divorcio, comprendiendo que el precio de la traición era elevado y que la justicia, en su propia forma implacable, había sido servida. En la calma que siguió, mientras la ciudad despertaba poco a poco a mi alrededor, sentí el peso de mi decisión. No había vuelta atrás en el camino que había elegido. La traición había salido a la luz, el enfrentamiento había terminado y mi futuro se hallaba ahora en la promesa firme de comenzar de nuevo, lejos de la red de mentiras y peligro que una vez puso en riesgo todo lo que apreciaba.